Hola, bueno, en esta oportunidad quiero agradecer grandemente a la profesora Yanis por la oportunidad que me da, especialmente a mí, por la paciencia que ha tenido para conmigo, porque presentar este contenido a través de este medio ha sido un reto bastante importante, ha sido un reto bien significativo, el proceso de investigación, el proceso de análisis, el proceso de diseñar la exposición, el proceso de memorizar todos estos procesos, cómo ocurren, pero ha sido realmente una aventura fascinante e interesante y me ha permitido crecer muchísimo. Aunque es un tema que gusta mucho, esta parte de la bioquímica, de la actividad física y los deportes, pues para nadie es un secreto que también son contenidos bastante densos y bastante difíciles para los que no estamos, para los que no estamos cotidianamente siguiendo de cerca todo esto, este tipo de estudios, ¿no? Así que espero, profesora, que pueda ser de su agrado este contenido y que podamos reunir las expectativas que queremos para la finalización de esta asignación. Dentro de la asignatura Bases Bioquímicas de la Actividad Física y el Deporte, nos corresponde o me corresponde en esta oportunidad hacer una breve exposición sobre la bioquímica de los lípidos o de las grasas. Es un tema sumamente interesante debido a que en el mundo, en la actualidad, la mayoría de las personas están tratando de a través del ejercicio y a través de los deportes y de otras actividades poder controlar su peso, poder bajar de peso y poder lograr tener un peso, un cuerpo más equilibrado desde el punto de vista muscular y de porcentaje de grasa. Ahora bien, la mayoría de las personas por falta de conocimiento logran equivocar el proceso que tienen que hacer. Muchos de ellos hasta incurren en la ingesta de supuestos quemadores de grasa y que, como nos vamos a dar cuenta durante la exposición, de quemadores de grasa posiblemente no existen. Entonces, esto que acabo de decir, que los quemadores de grasas no existen, es un buen preámbulo para entrar a la exposición porque permite hacernos preguntas y poder elaborar las respuestas también. Entonces, en primer lugar, nos vamos a ir a la parte de la célula. La célula como unidad fundamental de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, aquí vamos a ver que todas las reacciones químicas, así como suceden en la parte de los carbohidratos, todas las reacciones químicas desde el punto de vista de las grasas también se dan en el interior de las células. Si bien es cierto que allí es donde se dan el proceso bioquímico y es cierto que las grasas se almacenan en el citoplasma, en la célula adiposa o adiposito, donde es allí donde hay mayor concentración o almacenamiento en forma de triglicéridos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la grasa se almacena en forma de triglicéridos, ¿en donde? En la célula adiposa o en el adiposito, y que el adiposito se encuentra en el citoplasma. ¿Ok? Los triglicéridos son la forma más abundante que tenemos en el cuerpo, de la forma en que se almacena en el tejido adiposo, y que ésta está ubicada en el tejido celular subcutáneo, que usualmente lo conocemos como los cauchitos, como las llantitas, como los rollitos, dependiendo cómo le llamen en cada país, en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo, ¿no? Ahora bien, el mismo adiposito es insuficiente en quemar la grasa almacenada. Asimismo, la grasa que tiene en sí misma, el adiposito no tiene la eficiencia ni la capacidad para poder generar y degradar las grasas y poder sacar energía de ellas.
Y esta, o una de las razones, es que tiene una reducida densidad de mitocondrias. Hay que recordar que la estructura o la organela especializada en quemar las grasas, o mejor dicho, el único lugar es la mitocondria. Es aquí donde se da el proceso para poder quemar las grasas. Entonces, si la mitocondria es la encargada de que se produzca el proceso de degradación de las grasas, de los lípidos, y resulta que hay una densidad baja de mitocondrias dentro de los adipocitos, entonces, ¿cómo es que el ser humano llega a quemar esas grasas? Bueno, que está almacenada dentro de ellos, pues el ser humano tiene una maquinaria perfecta y parte de ello son las fibras musculares rojas o las fibras aeróbicas o de contracciones lentas. Ellas son las que tienen la mayor cantidad de mitocondrias, por lo tanto, están ultra especializadas en procesar, en quemar las grasas. Entonces, quemar esas grasas, para poder quemar esas grasas, se deben sacar desde el tejido adiposo, llevarla a la sangre e ingresarla al interior de la célula, especialmente en las fibras musculares tipo 1, para que allí puedan llegar a ser oxidadas, para que puedan llegar a ser oxidadas. Entonces, cuando hacemos ejercicio, se segregan una serie de hormonas que tienen la capacidad de generar degradación de grasas que están que se encuentran dentro del tejido adiposo. En conclusión, deberíamos decir que las grasas, al estar aliadas en el citoplasma, en el citoplasma, en la célula, solamente podrán ingresar en la mitocondria para poder ser degradadas en sus unidades básicas. No pueden ingresar a la mitocondria en forma de triglicéridos. Entonces, debe haber algunas sustancias, o en este caso las hormonas que ya vamos a estudiar, que estas sustancias, estas hormonas rompan el triglicérido en una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, para que esos ácidos grasos entren entonces en la mitocondria y puedan ser oxidadas. Este es el único mecanismo que hay para la degradación de las grasas. Y todo esto ocurre en la mitocondria. Esto debemos de tenerlo bastante claro. ¿Ok? En segundo lugar, pues vamos a hablar un poco acerca de las vías energéticas que hay y que hoy, por supuesto, nos vamos a encerrar en la vía energética de las grasas, de los lípidos, cómo se dan los procesos de transformación para la producción de energía, la cual es primordial en el proceso de los ejercicios físicos y de la contracción muscular. Vamos a ver aquí los carbohidratos, vamos a ver, tenemos por un lado que hay una vía de los carbohidratos, hay una vía de las proteínas que ya han sido expuestas por los compañeros anteriores y en este caso a mí me toca hablar acerca de los lípidos. Aquí nos vamos a conseguir un esquema en el cual resumen el término de la vía final de las rutas metabólicas, de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Aquí podemos ver la ruta metabólica de los carbohidratos, todos los procesos que ocurren para poder llegarse a la producción de energía. De igual manera también vemos todo el proceso que hace la proteína y el que nos corresponde hoy, que tiene que ver con el proceso de las grasas, cómo ocurre ese proceso metabólico para que al final se pueda dar el resultado de la energía. Es bueno o es interesante también poder recordar las condiciones de producción de ATP en condiciones aeróbicas y en condiciones anaeróbicas. Es importante hacer una diferenciación de lo que son las condiciones de trabajo aeróbicas versus los trabajos anaeróbicos, porque de aquí va a partir, de hecho, esto sirve para la mayoría de los preparadores físicos poder tener claro esta situación y poder comprender lo que ocurre, ¿no?
de manera que nosotros podamos, al momento de prescribir la actividad física, podamos tener la idea clara y saber cuáles son las vías y en relación a la diferenciación de estos dos tipos de trabajo. Es necesario recordar que cuando hacemos trabajos para producir ATP por la vía aeróbica, estamos hablando que es predominantemente esta energía nos va a llegar a través o viene a través de la vía mitocondrial. Y cuando es una vía anaeróbica, significa que no se va a utilizar ese oxígeno predominantemente y que aunque se puede seguir formando ATP por la vía aeróbica, pero es también predominante la energía, es tan predominante la energía que es tan rápida por la rapidez del caso que por la vía anaeróbica se cede por la vía la energía va a llegar por la vía anaeróbica y que esta a su vez se produce en el citoplasma. Entonces, hay que diferenciar dónde ocurren estos procesos, dónde se produce la transformación de esta energía y saber que la vía o el ATP de la energía a través del trabajo aeróbico se va a producir en la mitocondria y que la energía que vamos a recibir a través de los trabajos anaeróbicos van a llegar entonces desde el citoplasma. Bueno, dentro de las generalidades vamos a tener acá algunos elementos bien importantes que debemos también tener bastante claros, y es que los bioelementos que constituyen a las grasas o a los lípidos están constituidos por carbohidratos, por hidrógeno, por oxígeno, que forman parte de la membrana celular, que se almacenan en el citoplasma, allí se almacenan, y que por cada kilogramo genera 9 kilocalorías. Y que se procesan, se queman y que se procesan en la mitocondria, que aunque se almacenan, como dijimos anteriormente, en la membrana, que se almacenan en el citoplasma, ¿verdad? Esta se procesa dentro de la mitocondria. Por cada molécula de grasa se genera así en su terminación final, al momento de desgradarse completamente, se generan unos 129 ATP aproximadamente que se producen por la energía a través de la beta-oxidación. Bueno, aquí vamos a conseguirnos por lo menos que se habla de los quemadores de grasa como la cafeína, que a veces en el mundo del fitness se conocen, ¿verdad? Como la cafeína, como la carnitina, según son quemadores de grasa, pero ya veremos más adelante que qué es lo que ocurre realmente, ya que para que se quemen las grasas, esas sustancias deberían producir la beta-oxidación. No se genera lactato. Es una de las cosas que vamos a tener pendiente. No se genera lactato porque el lactato es un producto metabólico de los carbohidratos y no de las vías aeróbicas, ¿no? Entonces, no es un proceso, no es un producto que se genera a través de las grasas, pues, sino de las vías de los carbohidratos. Ahora bien, aquí vamos a conocer y es el que vamos a utilizar como ejemplo, que es el palmitato, que es un ácido graso saturado que tiene 16 carbonos y es uno de los mayores almacenados en nuestro cuerpo dentro de los triglicéridos. Dentro de los triglicéridos, el palmitato es uno de los ácidos saturados que más vamos a conseguir y por eso lo vamos a utilizar. Y que en esta primera parte de la exposición, en esta oportunidad lo vamos a nombrar, pero que seguramente en la segunda parte de la exposición lo vamos a tomar más en cuenta porque va a ser necesario conocerlo. Entonces, es importante saber que existe un ácido graso que tiene 16 carbonos y que este se llama palmitato. ¿Ok? Aquí vamos a ver la degradación de las grasas. Pero en primer lugar, vamos a hablar acerca de el glicerol y la forma de el proceso que ocurre cuando se une el glicerol
con 3 ácidos grasos. Ahí tenemos 1, 2, 3 ácidos grasos y tenemos el glicerol aquí a la izquierda. Este proceso, cuando se unen los 3 ácidos grasos se unen con una molécula de glicerol, se llama lipogénesis. Es cuando se unen ellos para crear entonces el triglicérido. Posteriormente a ello, se produce un proceso de lipólisis. ¿La lipólisis qué viene a ser? La lipólisis es cuando se desprende, cuando se rompen, cuando se produce una separación y queda la molécula de glicerol sola y los ácidos grasos se desprenden y quedan libres y viajan a través de la sangre a los músculos donde serán utilizados para producir energía. Ahora, este proceso, como ya les había dicho, cuando se produce el rompimiento de estos ácidos grasos con el glicerol, entonces se llama lipólisis. Y es necesario recordarlo porque es uno de los procesos que debemos estar muy pendientes y es uno de los principales procesos que ocurren en la transformación del triglicérido o en la degradación de la grasa. Sigo recordando que todo esto ocurre en el citoplasma, ¿ok? Ahora bien, si esto ocurre en el citoplasma, hablemos un poco acerca de lo que ya habíamos mencionado antes sobre los supuestos, entre comillas, quemadores de grasas que de uso comercial en el mundo del fitness utilizan. La cafeína, que venden como quemadores de grasa, no hace otra cosa que generar lipólisis, lo cual no está garantizando que se queme la grasa que está viajando en la sangre, porque esos ácidos grasos todavía deben llegar a los músculos que están activos para ser quemados dentro de la mitocondria. Entonces, esto apenas es el principio del proceso de degradación de las grasas. La lipólisis no ocurre en la mitocondria, la lipólisis ocurre en el citoplasma. Es la liberación o la separación de los ácidos grasos para que puedan entrar entonces en la mitocondria. Entonces, cuando hablamos especialmente de este supuesto quemador de grasa, ya nos estamos dando cuenta que realmente no es un quemador de grasa, es un generador de lipólisis. Pero esto no garantiza ni quiere decir entonces que la cafeína es un quemador de grasas. Aclarado esto, también es necesario aclarar que el ejercicio, al nosotros hacer actividad física, el ejercicio lo primero que hace es generar, según o dependiendo, por supuesto, de la cadena de ejercicio, de los entrenamientos que se estén haciendo, de la secuencia que se haga, lo único que hace al principio es segregar hormonas que produzcan lipólisis. ¿Cuáles son estas hormonas? La adrenalina, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, ¿ok? Esto es lo que hace el ejercicio en las primeras de cambio. Genera o facilita que se segreguen una serie de hormonas como estas. Estas hormonas, ¿verdad? Que son las son hormonas que producen lipólisis. Es decir, todavía no se está quemando la grasa, todavía no se está transformando la grasa en energía. Solamente el ejercicio lo que hace es que estas sustancias salgan al torrente sanguíneo y que vayan directamente a las células para que se produzca la separación de los gliceroles o del glicerol de los ácidos grasos. El proceso de quemar grasa es dependiente directamente de la cantidad de mitocondrias que podamos tener. Todo esto sumado a todos los complejos enzimáticos propios de la betoxidación que se encuentran dentro de la mitocondria. Entonces, a través del ejercicio,
a través de la cafeína. Estos son solamente elementos que producen lipólisis, pero no, aún todavía no se está quemando la grasa. ¿Ok? Eh, Vamos a ver estos aspectos generales que tienen que ver con estos aspectos importantes que tienen que ver con la distribución corporal de las grasas y de los lípidos. Tenemos que en la sangre tenemos lipoproteínas más ácidos grasos. En el hígado también tenemos triglicéridos, que al momento de tener abundancia de triglicéridos, esto termina dando lo que se conoce como un hígado graso. Tenemos en el músculo también el triglicéridos, de los triglicéridos intramusculares, y tenemos el tejido adiposo, que es lo que más conocemos, ¿verdad? Como triglicéridos que se encuentran en la parte cutánea, ¿verdad? Estos son los lugares o las distribuciones que se encuentran de la grasa en el cuerpo, en la parte corporal, de cómo se distribuyen la parte de las grasas. Bueno, hasta aquí vamos a hacer esta primera parte de, de la bioquímica de las grasas. Posteriormente, pues, eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre las hormonas y aquí terminamos para luego terminar con estas hormonas y poder dejar la segunda parte de esta exposición. Aquí tenemos las hormonas que ya habíamos conversado anteriormente, ¿ok? Tiene que ver con la insulina, que también vamos a hablar sobre la insulina y cuál es su papel lipogénica, cuál es la insulina lipogénica, que aumento de contenidos grasos, el glucagón, la adrenalina, el cortisol y las hormonas de crecimiento. Todas estas hormonas son lipolíticas y por lo tanto van a permitir y van a dar el inicio del proceso de la degradación de las grasas. Ahora sí, hasta aquí vamos a dejar esta primera exposición para luego hablar entonces de los demás contenidos para poder tratar qué hacen y cuál es el proceso de cada una de estas sustancias, de estas hormonas. ¿Qué ocurre y cuáles son las partes importantes para que se produzca la energía y la degradación? ¿Cuáles son las mejores vías y qué es lo que hay que canalizar? Eso lo vamos a hacer en el segundo proceso o en la segunda parte de esta exposición. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Esperemos que haya sido de gran utilidad y que dentro del conocimiento que ya ustedes puedan tener, entonces puedan incrementar su conocimiento. Que pasen, que estén bien y que Dios les bendiga a todos.